Bien, hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Una alegría poder saludarlos a todos ustedes en sus hogares. Seguramente si están escuchando este video es porque han tomado la buena decisión de pasar un tiempo con nuestro Dios y de poder escuchar su palabra. Hermanos, antes de presentar a Víctor, que va a estar compartiendo la palabra el día de hoy, quisiera compartir un pequeño pensamiento. Seguramente estos tiempos se definen con una palabra o con una frase que la escuchamos repetidamente en todos lados, es que hablamos de un tiempo difícil. Y un tiempo difícil el ser humano lo considera, o lo consideramos todos nosotros, cuando no podemos controlar la situación, cuando no sabemos qué es lo que va a pasar o cuando no sabemos cómo va a terminar algo. A diferencia de muchas personas en este mundo, nosotros tenemos una herramienta que sabemos que Dios siempre tiene el control de toda situación, que sabemos que Dios siempre sabe cómo termina la historia, que sabemos que nuestro Dios siempre sabe por qué comienza algo. Y quisiera compartirle un versículo que está en Jeremías 29:13. Y me buscaréis, dice, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, Dios no cambia. Dios siempre está en el mismo lugar, de la misma forma, de la misma manera, en cualquier circunstancia nuestra. Lo que a veces cambiamos somos nosotros. Y en este periodo particular es también muy bueno que Dios nos pueda usar para que los demás puedan ver algo diferente. Que atravesamos la misma situación que el resto de las personas, pero de otra manera distinta, descansando en Dios. Bueno, hermanos, sin más, vamos a estar presentando a Víctor, antes vamos a estar orando. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día de vida. Señor, te doy gracias también por cada hermano, Señor, por cada persona que esté del otro lado. Señor, quiero pedirte por ellos, para que tú los estés acompañando en toda situación que puedan estar pasando. Señor, qué bueno es saber que siempre estás con nosotros y siempre podemos contar contigo, más allá de cualquier circunstancia. Padre, tú tienes el control de todo lo que pueda pasar y, Señor, en ti descansamos. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por tu gracia, Señor, y gracias por estar siempre presente. Padre, en este tiempo también, Señor, que Víctor pueda predicar tu palabra, que tú lo puedas usar, Señor, que tu palabra pueda entrar en cada corazón, Señor, y que puedas trabajar en cada vida. Sabemos, Señor, que las cosas son distintas cuando estamos contigo, Señor, así también como cuando no lo estamos. Padre, dejamos este tiempo en tus manos, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos, vamos a tener este tiempo de compartir la palabra de Dios después de ya cuánto, estamos 4 meses de cuarentena, pero bueno, seguimos acá firmes, queriendo compartir y hacer lo que Dios nos pide. Así que bueno, vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a seguir con el estudio del libro de Esdras. En esta parte nos toca capítulo 3, versículo 8 al 13. Anteriormente Gerardo estuvo compartiendo del versículo 1 al 7, así que vamos a continuar. De ahí vamos directamente a meternos en el estudio de la palabra, que hay mucho para ver. Vamos a hacer una lectura y después empezamos un poquito a desmenuzar qué es lo que tiene acá la palabra de Dios para nosotros. Dice Esdras capítulo 3, versículo 8 al 13. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Versículo 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Dios y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto
la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Versículo 13, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Bien, acá tenemos estos 6 versículos que vamos a estar estudiando. Y bueno, yo lo dividí en 3 grupos de 2 versículos cada uno, para dividirlo en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver la reactivación del versículo 8 y 9. En segundo lugar, vamos a ver la reconstrucción, versículo 10 y 11. Y por último, en tercer lugar, vamos a ver la reacción, versículo 12 y 13. Entonces vamos a comenzar, primer punto o primer concepto que vamos a ver, la reactivación, versículo 8 y 9. Vamos a empezar con el versículo 8 para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Dice, en el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén. Bueno, acá tenemos 2 expresiones, el tiempo y la casa. Dice, en el segundo año, si ustedes se acuerdan, en el 538 a.C., Ciro, rey de Persia, emite el decreto para que los judíos vuelvan de Babilonia a Jerusalén. Si ustedes se acuerdan, el video del 31 de mayo, ahí cuando Ignacio hace una introducción nombrando la fecha, cerca del minuto 30, después les invito a que vean también ese video nuevamente. Bueno, ahí van a encontrar un poco más detalle de esto, de las fechas, pero en el 538 fue el año en que ellos vinieron. Y acá estamos en el segundo año, sería el 536 a.C. Entonces, en el 536 a.C. es este segundo año de la venida de los judíos a Jerusalén. Recuerden también que desde Esdras 1.1 hasta la llegada de Nehemías, nos compartía Ignacio en ese video, que el periodo abarca aproximadamente entre 90 y 100 años. Y acá estamos recién en el segundo año. Y también desde Esdras 1.1 hasta el 7.1 hay un periodo de 80 años. Y acá solamente estamos en el segundo año, o sea, estamos en el principio de todo. Esto hay que tenerlo en cuenta, por eso recién en esta etapa, como dice el título, van a echar los cimientos del templo. Y es importante ubicarse siempre en el tiempo, sobre todo en estas fechas que son muy importantes. Y en versículos anteriores, versículo 1 al 7, que fue lo que compartió Gerardo, ahí vamos a ver que había acontecimientos que correspondían al primer año que ellos vinieron. Por ejemplo, en el 3.1, cuando dice que llegó el mes séptimo, esto lo explicó Gerardo el domingo pasado, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades. O sea, dentro del primer año que ellos vinieron, en el mes séptimo de ese año, ellos ya estaban establecidos. Tengamos en cuenta que era un viaje de 4 a 6 meses, y acá ya es el séptimo mes, en el primer año ya están establecidos. Llega el segundo año, y bueno, ahí nos encontramos en esta parte del versículo 8, en donde ellos van a echar los cimientos del templo. Dice, en el segundo año de su venida. Acá el escritor lo que va a tomar como referencia es cuando Israel viene, o sea, cuando sale de la cautividad y llega a Jerusalén. Y ya en esta parte de la historia, el pueblo de Israel tenía muchos años. Si empezamos a contar desde Abraham hasta ahora, más o menos eran 1550 años. Obviamente todavía no estaba formado el pueblo de Israel y demás, pero ese es el lapso de tiempo. Después el contador se inicia varias veces, por ejemplo cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ahí se toma ese mes como el primero de los meses, y también ahí empiezan a contar los años, y siempre que se habla del pueblo de Israel se venía haciendo referencia a esa salida de Egipto. Por ejemplo en Éxodo 19.1 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Números 33, esto es por citar algunos solamente, dice a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de Egipto, y así podemos encontrar un montón de ejemplos en donde siempre los autores hacían referencia a la salida de Egipto, como se había renovado este contador, y durante el cautiverio se volvió a reiniciar el contador de nuevo.
De hecho, Daniel el profeta y seguramente también otros judíos sabían por la escritura que en 70 años se tenía que cumplir el tiempo de la cautividad, ellos tenían que volver. Entonces estaban ahí contando los años para llegar al número 70. Y también se tomaba siempre como referencia los años con respecto a reyes paganos. Ustedes van a ver en el libro de Daniel, dice, bueno, en el año tal de Nabucodonosor, en el año tal de Belsasar, en el año tal de Ciro. Bueno, también lo vemos acá en el libro de Esdras, ¿no? Haciendo referencia a Ciro. También después en el libro de Nehemías haciendo referencia a Artajerjes, también haciendo referencia al rey Darío. Y bueno, acá en esta parte el contador de los años de Israel vuelve otra vez a iniciar, ¿no? Está como la cuarentena que estamos viviendo, cada nueva fase lo empiezan a contar de vuelta, pero bueno, los días se siguen acumulando. Bueno, acá pasa algo parecido, ¿no? Se vuelve a contar los años de Israel desde que ellos volvieron. Y acá era recién el segundo año. Y dice, en el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén. Y acá el autor dice que ellos vinieron a la casa de Dios en Jerusalén. Esta es la segunda vez que se nombra la casa de Dios como si estuviera hecha. En los pasajes anteriores, cada vez que se nombra la casa de Dios, dice, bueno, subamos a edificar la casa de Dios. Subamos a reedificar, o subamos para reedificar la casa de Dios, como dando a entender que no estaba hecha y había que hacerla. Pero hay una ocasión que es como dice este versículo, está en el capítulo 2 de Esdras, versículo 68, dice, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, fíjense que ahí también es la misma expresión, es como si se nombra la casa de Dios como si ya estuviera hecha, pero bueno, sabemos que no estaba hecha todavía, porque al final de ese versículo dice que era para reedificarla en su sitio. Entonces, el autor está escribiendo, y Dios también lo está inspirando así, desde un punto en el tiempo, muy posiblemente donde ya la casa está completa, y se la puede identificar como lugar del suceso. Entonces, cuando el autor escribe, la casa ya estaba terminada y los lectores u oyentes de ese mensaje ya sabían que la casa estaba terminada, pero lo que relata ahí y los que vivían en ese relato aún no tenían la casa terminada, sino que solo veían las ruinas en el lugar donde estaba. Entonces acá ya el autor nos adelanta que la casa de Dios va a ser terminada. También, bueno, lo vemos en el capítulo 6, ahí ya vemos claramente que se concluye la obra, después de estar un tiempo la obra detenida, se concluye la obra. Es parecido a lo que estamos haciendo ahora. De hecho, nosotros ahora estamos filmando, es un día viernes, cuando les llega el link es un día domingo, y ustedes ven este video, pero no lo ven cuando está sucediendo esto, lo ven después. Y si el link no lo ve en ese momento, lo ve, por ejemplo, el lunes, el martes, es algo parecido a esto. Es como que nosotros ahora estamos en este relato, día viernes, como que se escribe, entre comillas, esto el domingo cuando le llega el link, y después usted lo ve el lunes, el martes. Es como si nosotros ahora estuviéramos leyendo esto. Nosotros estamos leyendo esto ya se escribió hace como 2500 años aproximadamente, y cuando eso se escribió, lo que está pasando ahí ya había pasado. Entonces hay que tener siempre en cuenta eso, cuándo sucede algo, cuándo se escribe eso, y cuándo nosotros estamos leyendo eso que se escribe. Bien, dice también, en el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo. Y acá tenemos otro detalle más acerca del tiempo, muy importante. El segundo mes era muy importante. Esta no es la primera vez que se construye el templo, tengamos en mente esto. El templo se construye por primera vez con Salomón, y esta es la primera vez en la historia que se vuelve otra vez a construir el templo, por lo menos desde cero, ¿tá? Por eso van a echar los cimientos. Entonces, si comparamos un templo con el otro, hay muchas similitudes y también hay muchas diferencias. En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, vamos a encontrar ahí que dice, en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, ven, usa la referencia que yo les nombraba, el cuarto año del reinado, del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Fíjense que
es interesante notar que Salomón comenzó, este verbo comenzó es muy importante, después lo vamos a ver, comenzó a edificar la casa de Dios en el mes segundo. Y en Esdras, en el mes segundo, también comienzan a edificar o a reedificar la casa de Jehová. Entonces es en el mes segundo las dos casas, ese detalle que da la palabra de Dios es muy llamativo, que en el mes segundo ambos templos se comenzaron a construir. Y no solamente eso, sino que la Biblia va un poco más, y en el versículo 37 de 1 Reyes 6 dice, en el cuarto año, en el mes de Sib, que vimos que era el mes segundo, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. O sea, en el mismo mes que en el templo de Salomón se echaron los cimientos para hacer el templo, de la misma manera en Esdras, también en el segundo mes, se echan los cimientos para hacer este nuevo templo. Es increíble ver estos detalles en la Escritura. Bueno, entonces la Biblia ya nos identificó el tiempo, es el segundo año que ellos vienen, en el 536 a.C., en el segundo mes. Nos identificó el lugar, que es la casa de Dios que está en Jerusalén, en Judá, ahí en Israel. Y ahora nos va a hablar de la acción. Siempre es importante analizar esto en los versículos. Por ejemplo, Génesis 1.1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos en el principio es el tiempo. Los cielos y la tierra es el lugar, o sea, ahí nos ubica. Después viene la acción, que es creó, y después viene el sujeto que realiza la acción, que es Dios. Eso lo tenemos que tener en cuenta siempre cuando estudiamos la Biblia. Ya sabemos el tiempo, ya vemos el lugar, estamos ubicados. Y ahora vamos a ver la acción. Dice: comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel. Acá aparece el verbo comenzar, que es el mismo que aparece en el texto que leíamos de Salomón. O sea, comenzaron, tienen que ver con empezar a hacer la obra de Dios. Si uno no comienza a hacer la obra de Dios, nunca la va a hacer, nunca la va a terminar. Y acá, discúlpeme que me vaya directamente a una aplicación, pero cada vez que lo leía siempre me venía esta pregunta. Y la pregunta es: ¿qué esperás para hacer la obra de Dios? ¿Qué esperás para comenzar a hacer la obra de Dios? Y en estos tiempos uno puede decir: no, yo la obra de Dios no la puedo hacer porque estoy en cuarentena, estamos en la pandemia. Y si ese es el argumento para no comenzar a hacer la obra de Dios, tengo dos preguntas. ¿Antes de la cuarentena estabas haciendo la obra de Dios? Y la segunda es más interesante, porque uno dice: bueno, no hago la obra de Dios por la cuarentena, pero la cuarentena en algún momento se va a terminar. Cuando termine la cuarentena, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a empezar a hacer la obra de Dios? Porque se va a terminar la excusa. Entonces yo veía esto y decía: ¿qué esperamos, no? A veces para comenzar la obra de Dios. Si somos creyentes, no nos olvidemos que Dios ha comenzado una obra en nosotros y Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, tengamos presente esto, que estas personas, Zorobabel, ahora lo vamos a ver, los demás, comenzaron la obra con circunstancias muy difíciles, ellos las comenzaron igual. Bueno, después aparece Zorobabel como uno de los personajes, no es el único. Está Zorobabel, bueno, que ya vimos el significado, es el retoño, el remanente o la semilla de Babilonia, o también el expulsado de Babilonia, como ya han hablado de los nombres, el significado. También aparece, bueno, que es hijo de Salatiel. Ese nombre significa o hace alusión a que Dios ayudó a que su padre, Jeconías, lo pudiera tener a él. Entonces, ahí tenemos a Zorobabel, pero no está Zorobabel solo, sino que también está Jesúa, hijo de Josadac. Jesúa significa Jehová es salvación, Jehová salva. Es una pequeña variante del nombre de Josué, que significa lo mismo, y también una pequeña variante del nombre Jesús, que significa Salvador. Eso lo pueden ver en Mateo 1:21. Y con respecto a este personaje Jesúa, si ustedes van, por ejemplo, a Ageo 1:1, va a ser nombrado, y no va a ser nombrado como Jesúa, sino como Josué, pero es el mismo. Y también dice que es hijo de Josadac. Josadac significa Jehová es justo. También Josadac fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Eso lo pueden ver en 1 Crónicas 6:15. Entonces ya estamos ubicados en el tiempo, en el lugar, sabemos la acción que ellos comenzaron. Estamos viendo los sujetos que realizaron esa acción. Está Zorobabel,
está Jesúa, y es interesante ver que también estaban sus hermanos, ¿no? Dice, los otros sus hermanos. O sea, no hicieron la obra ellos solos, no estuvieron solos. Y también si colocamos estos significados que estuvimos viendo en el texto, esto no tiene que ver con modificar el texto ni nada, sino con estas palabras que nosotros vemos ahí, los nombres tienen un significado. Solamente lo voy a hacer con este versículo para que vean cómo cambia todo, porque a veces hay significados que no conocemos. Por ejemplo, Dios. Si uno le pregunta, bueno, ¿qué significa Dios? Y va a empezar a dar otros nombres. Dios supremo, altísimo, pero ¿qué significa la palabra de Dios? Significa fuerte o poderoso. También se nombra Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? Ciudad de paz. Entonces, si lo leyéramos con estos significados, es increíble cómo el texto se ilumina mucho más. Solamente lo voy a hacer con este por falta de tiempo. Dice, en el segundo año de su venida, a la casa del poderoso en la ciudad de paz, en el mes segundo, comenzaron el retoño de Babilonia, hijo de aquel a quien el poderoso ayudó a que naciese, el Salvador, hijo de Jehová, que es justo, y los otros sus hermanos. ¿Ven? Toma un significado mucho más profundo. Bien, entonces tenemos acá a Zorobabel, tenemos a Jesúa, tenemos sus hermanos, pero también, como dije, ellos no estaban solos, dice, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Los sacerdotes eran muy importantes, se encargaban de acercar el pueblo a Dios, tenían ocupaciones fundamentales en el templo. Los levitas eran los que pertenecían a la tribu de Leví, y era la tribu encargada de ministrar las cosas santas. Dios preservó a esta tribu, la tribu de Leví, de los cautiverios. Ustedes se acuerdan, estaba Israel, las 12 tribus, después se dividieron, dos tribus al sur, 10 tribus al norte. Vino una cautividad que se llevó las tribus del norte y quedaron solamente las tribus del sur, que eran Judá y Benjamín. Pero la tribu de Leví era contada aparte, porque estaba consagrada a Dios. Y Dios preservó esa tribu cuando vino la cautividad de las tribus del norte. Y después vino la cautividad de las tribus del sur, que es esa cautividad de la cual están volviendo. Y Dios siguió preservando la tribu de Leví. Por eso están acá. No se escucha hablar de las otras tribus. Dice, y todos los que habían venido de la cautividad, esto es, todos comenzaron. No fue solamente los líderes los que llevaron a cabo adelante la obra, no. Estaban Zorobabel, Jesúa, que podríamos decir los líderes o los encargados, pero también estaban sus hermanos, estaban sus parientes, estaban también los sacerdotes, estaban los levitas y todos los que habían venido, todos. No fue una obra de los líderes, de los encargados, de los que ministraban, no es una obra del pastor, de los diáconos, es una obra, la obra de Dios es la obra de todos. Todos tienen que participar en la obra de Dios. Y dice que acá se viene la otra acción, pusieron, ¿no? Primero comenzaron, ahora pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Por esto este primer punto es la reactivación. Ahí estamos llegando a esa parte. La segunda acción, pusieron o colocaron. Además de comenzar la obra, ellos comenzaron la obra colocando a los levitas en sus puestos. Los levitas tenían a cargo la casa de Jehová. Originalmente, eran levitas de 30 años arriba, que ministraban en el tabernáculo según la ley de Moisés. En Números capítulo 4, versículo 1 al 3, ahí Dios va a hablar a Moisés y a Aarón, y en el versículo 3 le va a decir de 30 años arriba hasta 50, eran los levitas que tenían que ministrar. Entonces encontramos que en la ley de Moisés se establece que los levitas tenían que ser de 30 años para arriba. Acá, sin embargo, encontramos que son de 20 años para arriba. ¿Por qué? Porque en el medio el rey David va a cambiar la edad, la va a bajar a 20 años. Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 23, está el versículo 1 al 3, ahí David va a poner como rey a Salomón su hijo, y dice que los contados eran de 30 años arriba, los levitas, pero del versículo 24 al 27 va a cambiar, y ahí va a explicar por qué cambia la edad a 20 años.
especialmente en el versículo 26 de Primera de Crónicas 23, cuando dice, también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo. Claro, ellos ministraban en el tabernáculo por la ley de Moisés. Cuando ellos se establecieron y tenían paz, ya el tabernáculo no se iba a mover de un lado a otro, porque Dios había decidido poner en Jerusalén ahí su nombre para siempre, y también el tabernáculo iba a ser reemplazado por el templo. Entonces ya los levitas no tenían que cumplir esa función. Entonces ahí en el versículo 27 dice, así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba. Entonces cuando llega esta parte que estamos leyendo acá, los levitas que son puestos para activar la casa de Dios son de 20 años arriba. Bueno, los levitas fueron puestos para que ellos activasen la obra de la casa de Jehová. Y acá el concepto de activar tiene que ver con dedicarse a hacer la obra de la casa de Dios. Luego de que el primer templo fue construido ahí en el reinado de Salomón, el templo, bueno, el tiempo iba pasando, el templo se iba deteriorando por el mismo paso del tiempo, por el uso, seguramente, bueno, también por condiciones climáticas, además. Y algunos reyes, se iban dedicando a la casa de Dios. Hubo algunos, por ejemplo, Joás, Ezequías, arreglos menores. Después Joás hizo unos arreglos un poquito más. Eso está en 2 de Crónicas 34, el versículo 1, 8 y 12. Ahí se nos dice que está Josías, de 8 años cuando empezó a reinar. Tenía 18 años cuando él pidió que se reparase la casa de Jehová, y en 2 de Crónicas 34, 12 dice que estos hombres procedían con fidelidad en la obra, eran sus mayordomos Jad y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coac, para que activasen la obra. Fíjense, la misma palabra que acá se usa para activar la obra, o sea, los levitas tenían que activar la obra de la casa de Dios, acá para refaccionar, para reparar el templo, acá usa la misma palabra, tenían que activar la obra. Entonces la obra de Dios debe ser activada, por eso estamos viendo la reactivación. En realidad Dios ya los había activado varias veces, y acá lo está reactivando. Ellos sabían que tenían que levantar la casa de Dios, entonces lo va a activar. Por eso estamos viendo la reactivación. Entonces la casa de Dios debía ser activada, la obra debía ser activada, tanto en la época de Josías para reparar el templo, como en la época de Zorobabel para reconstruir el templo. La obra de la casa de Jehová era lo que ellos tenían que activar. Bueno, sin embargo, después más adelante van a ver que ellos se desactivan, ¿no? Porque abandonan la obra de la casa de Jehová, lamentablemente. Versículo 9 dice, Jesúa también, sus hijos y sus hermanos. Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá. Bueno, va a seguir nombrando gente. Acá se vuelve a nombrar Jesúa y sus parientes. Se nombra también a Cadmiel. Cadmiel significa Dios es el anciano o ante la presencia de Dios. También aparece en Esdras 2.40, después lo pueden buscar. Y dice, como un solo hombre. Y esta expresión que dice acá como un solo hombre, viene hablando de todos los personajes que venía nombrando. Ya la explicó también Gerardo en el video anterior. Y aparece en varias ocasiones en la Biblia, ¿no? Esta no es la única parte donde aparece. Cuando Israel iba a la batalla también, se unían como un solo hombre. En Esdras 2.64, donde va a dar el número de toda la congregación que había, dice que estaba unida como un solo hombre. En el 3.1, que lo compartió Gerardo, también dice al último que se juntó el pueblo como un solo hombre, ¿está? Esta expresión de unidad, y la vemos acá manifestada cuando ellos vinieron. Cuando ellos vinieron y son contados, estaban como un solo hombre, unidos. Cuando fueron a construir el altar, estaban como un solo hombre, unidos. Y ahora cuando van a echar los cimientos del templo, para activar la obra de Dios, también están ahí unidos como un solo hombre.
Y dice, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Acá hay otro verbo que es asistir. Ellos tenían la tarea de asistir a otro. Esa es asistencia que tenían para con los demás, era activarlos. Entonces es importante asistir, ¿no? Hay algunos que por ahí están más preparados para estar al frente de la obra, pero siempre se necesita la asistencia de las demás personas, ¿no? De los demás obreros. Y acá algo muy interesante, porque en el versículo 8 lo que tenían que activar era la obra de Dios. Pero en el versículo 9 lo que tienen que activar es a los que hacían la obra de Dios. El hecho de activar es algo que hace poco se empezó a decir, bueno, no sé si hace poco, pero hace un par de años, por lo menos yo lo escuchaba así, cuando alguien estaba ahí medio pasivo, que no hacía nada, le decían, dale, activá, ¿no? Quizás algunos de los jóvenes lo recuerdan. Bueno, ese concepto de activar, obviamente acá tiene un significado más profundo, pero bueno, no es nada nuevo, les aclaro, ya desde estos tiempos se empezaba a usar esta palabra. Entonces la obra de Dios tenía que ser activada, y los que hacían la obra de Dios también tenían que ser activados para hacerla. Y dice ahí, junto con los hijos de Nadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Acá aparece Nadab, gracia del amado, su significado, o favor del amado. Tanto sus hijos como sus nietos, todos levitas, también estaban comprometidos con la obra de Dios. Y como acabamos de ver, ya vimos el tiempo, el lugar, vimos la acción que ellos comenzaron, que ellos pusieron a los levitas para que activase. Y como vimos, no estaban solos, aparecieron un montón de personajes. Cada uno tenía que ser activado para hacer la obra de Dios y también tenían que activar la obra de Dios. Entonces, en primer lugar hemos visto la reactivación, versículos 8 y 9. Tanto la obra de Dios como los que la hacían tenían que ser activados. Y ahora en segundo lugar vamos a ver la reconstrucción, del versículo 10 y 11. Entonces vamos a leer en Esdras capítulo 3, versículo 10. Esdras capítulo 3, versículo 10. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová, bueno, acá siempre están apareciendo un montón de personajes, ¿no? Ahora aparecen en escena los albañiles. Ellos eran los encargados de hacer la obra en sí. Ellos tenían que encargarse del trabajo que iba a ir dando forma al templo. Su tarea era algo concreto y visible. Siempre en la obra de Dios hay personas que se encargan de la parte visible. Eso no hay que dejarlo de lado nunca. Por ejemplo, cuando se funda una iglesia, sabemos que la iglesia no es el edificio, sino que son los creyentes. Pero los creyentes necesitan un edificio para congregarse, generalmente, ¿no? Digo generalmente porque ahora no lo estamos usando. Pero bueno, siempre hay algo visible para hacer. Las cosas materiales no salen solamente por la oración o por la adoración, aunque Dios en algún momento pueda proveer por medio de dichas cosas. O sea, uno puede orar y Dios provee, uno puede adorar a Dios y Dios provee, eso no tenemos duda, pero siempre hay alguien que debe hacer esa parte. Esa parte material de alguna u otra forma. Dios puede usar a algún hermano para proveerte por lo que uno está orando, pero bueno, ese hermano tuvo que haber hecho esa parte material de conseguir eso. Estas personas eran albañiles, no eran cualquier albañil, eran albañiles del templo de Jehová. Y vemos que se le había provisto lo necesario. O sea, no es que decir, bueno, estas personas van hacia el templo y lo dejamos así, no. Le proveyeron de lo necesario. En el versículo 7, que fue una de las cosas que compartió Gerardo, el video pasado, dice que dieron dinero a los albañiles y carpinteros. Le proveyeron de dinero para que lo hagan. Entonces los albañiles fueron muy importantes en la obra del templo, siempre. Estuvieron construyendo el templo de Salomón, en 1 Reyes 5:18, ahí habla de los albañiles de Salomón. También cuando el rey Joás reparó las grietas del templo, en 2 Reyes 12,
dice que daban dinero, justamente nombra lo mismo, que daban dinero a los albañiles. Y también en Josías, cuando él reparó el templo en 2 de Reyes 22, también ahí estaban los albañiles. Siempre estuvieron los albañiles comprometidos con la obra de Dios. Esa era la parte visible de la obra. Y dice, echaban los cimientos. Por eso estamos viendo esta etapa de reconstrucción. En esta etapa de reconstrucción del templo, acá se echan los cimientos del templo. Luego seguirá más adelante la edificación, ¿no? Pero bueno, primero los cimientos. Y hay que observar que aquí tienen que esperar a empezar desde el fundamento, ¿no? Cuando se hizo el templo de Salomón, también tuvieron que empezar desde los cimientos, eso ya lo hemos leído. Y bueno, después, una vez que el templo estaba construido, tuvieron que reparar grietas, refaccionar las puertas, demás. Pero bueno, nunca ocurrió en la historia que lo tuvieran que empezar de cero como ahora, que estaba todo en ruina. También cuando se hizo por primera vez y bueno, se construye, son los únicos dos eventos. O sea, cuando se hizo en el tiempo de Salomón y acá cuando se hizo en Esdras, son los únicos dos eventos donde la casa de Dios empieza desde cero, ¿tá? Por eso hay mucha similitud. Dice también ahí, ya cuando los albañiles echaban los cimientos del templo, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompeta. Y acá tenemos la otra parte de la obra, ¿tá? Porque si los albañiles no estaban, ¿quién iba a construir? Tenían que estar. Pero con los albañiles tampoco alcanzaba. ¿Por qué? Porque tiene que haber una parte espiritual también en la reconstrucción. Estaban los sacerdotes con su ropa característica y con trompetas con las cuales iban a alabar a Dios. La obra estaba acompañada de espiritualidad, de alabanza. Esto es lo mismo que pasó cuando se terminó el templo de Salomón. Y trajeron el arca, trajeron los utensilios, prepararon todo. Y ahí ellos se pusieron a cantar. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 11 y 12, va a hablar de eso. Y en un momento nombra que estaban los sacerdotes ahí. Y en el versículo 12 de Segunda de Crónicas 5, nombra ahí los de Asaf, los de Emán que estaban ahí. Estaban vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Interesante que cuando hicieron el templo de Salomón, el altar también estaba hecho, igual que acá. Hicieron primero el altar, después el templo. Y dice que con ellos estaban 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Entonces los sacerdotes estaban también en esta oportunidad acompañando. Y bueno, después pueden ver en Éxodo, en Levítico, Número, el detalle de la ropa de los sacerdotes, que también es muy interesante. Dice también, estaban los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompeta, ellos estaban para alabar a Dios, y dice, a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos. Y bueno, en el relato que leí recién de 2 Crónicas 5, también nombra a los de Asaf. Y acá vemos estos instrumentos que ellos estaban usando. Las trompetas eran instrumentos de música, la mayoría los conoce. Por ahí los címbalos no tanto, son instrumentos también de música, de percusión, algunos parecidos a los platillos, otros forma de campana, pero bueno, se usaban para adorar, se usaban en la alabanza también. Y acá aparece Asaf, que significa el que se junta, y bueno, nombra a los hijos de Asaf. No son los hijos directos porque Asaf estuvo en el templo de Salomón, los hijos de ella murieron, estos son descendientes de Asaf, y tanto en el templo de Salomón como también ahora, ellos siempre estaban relacionados con la música y la alabanza. Y aún en esta circunstancia, donde había quizás menos público, donde había quizás menos gloria en el templo, humanamente hablando, donde eran más poquitos, ellos aún así seguían alabando, ¿no? Esto es algo bastante interesante de ver para los músicos, ¿no? Cantamos de la misma manera, con poco público, con mucho público. Si lo hacemos para Dios, tiene que ser de la misma manera. Y este Asaf es muy, muy importante, un referente. Porque Asaf compuso 12 salmos, el 50 y del 73 al 83,
también estuvo en el canto de la casa de Jehová y en 1 Crónicas 6. Siempre se lo estuvo vinculando con la música. Y acá están los descendientes de Asaf, que también están alabando. Dice, el versículo sigue ahí diciendo en Esdras, para que alabasen a Jehová. El objetivo de ellos, de los sacerdotes, de los hijos de Asaf, era alabar a Jehová. La alabanza y la adoración acompañaban la obra. Siempre deben estar las dos cosas. No podemos adorar u orar esperando que aparezcan las cosas de la nada, ni tampoco podemos volcarnos solamente a hacer cosas sin orar y sin adorar. Esto, por ejemplo, siempre trae opiniones, ¿no? Cuando hablamos nosotros con los jóvenes, cuando ellos nos dicen, bueno, oren por mí que tengo un examen. Y nosotros decimos, bueno, también vamos a orar, pero vos estudiá. O sea, está tu parte, vos tenés que estudiar y obviamente también tenés que orar. Algunos a veces se va a un extremo y dicen, no, yo voy a estudiar nomás, ¿para qué voy a orar? Si el profesor no me va a preguntar cuántas veces oré, me va a preguntar lo que tengo que estudiar. Y está el otro que se va al otro extremo y dice, no, yo voy a orar nomás. Y bueno, y va al examen y no sabe nada y reprueba. O sea, tienen que estar las dos cosas, ¿no? Les doy este ejemplo porque siempre lo hablamos con los jóvenes y es un ejemplo muy práctico. Pero acá en la obra de Dios también hay una parte física, sí, la hacen los albañiles, pero también una parte espiritual, una alabanza, una adoración. Siempre tienen que estar las dos cosas juntas. Y dice ahí a lo último, según la ordenanza de David, rey de Israel. Bueno, después pueden buscar también en 1 Reyes 6, en 1 Crónicas 6, en 1 Crónicas 25 y en 2 Crónicas 23, momentos donde el rey David al principio ordenó que sean ellos los que alabasen, ¿ah? Que estuvieran ellos en la música, y esa disposición que dio el rey David, después cuando vinieron los demás reyes, también la adoptaron. Y cuando llegamos acá a la reconstrucción del templo, ellos también habían adoptado, por eso dice al final del versículo 10, según la ordenanza de David, rey de Israel. Entonces acá vemos la reconstrucción del templo. Por un lado, una obra física. No se puede obviar eso. Hay algo físico, algo visible. Pero por otro lado, una obra espiritual. Ambas deben ir unidas una a la otra. No se puede separar. Y fíjense el versículo 11. Dice que cantaban, alababan, dando gracias a Jehová, diciendo porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces los cánticos, las alabanzas y las acciones de gracia eran la parte espiritual de la reconstrucción del templo. Era necesario que ellos alabaran en ese momento. Y aquí están los sacerdotes, los levitas con sus instrumentos de música, con sus voces. Ellos cantaban la siguiente letra, como vimos ahí. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y esta expresión de que Dios es bueno y que Él muestra su misericordia es una frase que se repite mucho. Está en los Salmos, en el 100, en el 106, en el 107, en el 118, en el 136. Ahí aparece una vez por cada versículo en sus 26 versículos, en Jeremías 33:11. Pero hay una ocasión importante donde esta frase está, y es en 2 Crónicas 5, 13 al 14, que están terminando el templo de Salomón y ellos cantan una letra muy parecida y dicen, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y dice que la casa se llenó de una nube, la casa se llenó de la gloria de Dios. O sea, mientras en el templo de Salomón, cuando ya estaba construido, cantaron esto, la gloria de Jehová vino a llenar el templo. Y ahora estas personas recién están echando los cimientos, pero están cantando lo mismo. Entonces cuando el templo de Salomón se construyó, cantaban esto, y ahora en Esdras también. Dice, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Ahora se une el pueblo, se suma a la adoración y a la alabanza. Se continúa con la parte espiritual, pero se vuelve a marcar que se está haciendo la parte material, que es echar los cimientos. Dice que el pueblo aclamaba con gran júbilo. El júbilo es un gozo, una alegría muy intensa que se puede percibir con gran facilidad. No es fácil ocultarlo porque se evidencia por su gran magnitud.
Había un gozo y una alegría tremendo en este momento. Lo manifestaban los sacerdotes, los levitas, el pueblo. Y era el pueblo el que ahora tomaba el protagonismo. Dice que les traía alegría y gozo ver la obra de Dios avanzar. Y podríamos preguntarnos, ¿qué nos trae, no? Ver la obra de Dios? Ellos estaban cantando al ver la obra de Dios. Entonces, repasamos. En primer lugar, vimos la reactivación, versículos 8 y 9. Tanto la obra de Dios como los que la hacían tenían que ser activados. Segundo lugar, la reconstrucción, versículos 10 y 11. Tanto la parte material, los cimientos del templo, como la parte espiritual, la alabanza, la oración y la adoración, tienen que estar presentes. ¿No? Ninguna excluye a la otra, sino que tienen que ir unidas. Y en tercer lugar, vamos a ver la reacción, versículos 12 y 13. Dice: muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera. ¿Tá? Acá tenemos sacerdote, tenemos levitas y jefe de casas paternas. Dice que algunos de ellos eran ancianos que habían visto la casa primera. Los jefes de casas paternas venían bastante bien. En Esdras 1.5 Dios despierta su espíritu. En el 2.68 ofrendan para la casa de Dios. Pero bueno, acá en esta parte vamos a ver lo que hacen estos jefes de casa paterna junto con sacerdotes y levitas. Dice que eran ancianos, que habían visto la casa primera, o sea, el templo de Salomón. Y esto es posible porque recordemos que el cautiverio era 70 años, o sea, si alguno tenía 10 años, fue llevado cautivo y volvió, tenía más o menos unos 80 años, o si tenía 20 años y era un levita, quizás empezó a servir en el templo, quizás lo vio al templo, no solamente por fuera, sino por dentro, fue llevado cautivo y ahora cuando vuelve tiene 90 años. O sea, todos aquellos que vieron la casa primera, el templo de Salomón, antes que fuese destruido, bueno, ahora vuelven y cada uno tiene 70 años más encima. Entonces, bueno, eran ancianos que habían visto la casa primera. Dice que estos ancianos, al ver los cimientos, ahí lo podemos ver, dice, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Acá tenemos la primera reacción, que se manifiesta por esa emoción, ¿no? Por el lloro. Y acá hay varias opiniones. Algunos dicen que ellos estaban llorando porque esta casa que ellos veían no tenía la misma gloria humana que la anterior, o sea, era menor al templo de Salomón. Otros dicen que estaban viendo el resultado de sus pecados o el de pecado de sus padres, y había pasado toda una generación que se perdió el templo. Quizás lloraban por eso. Y bueno, esas digamos que son las dos opciones que más se nombran. Pero bueno, hay un versículo que por ahí apoya un poco la opinión de que ellos, vamos a verlo ahí en Ageo, de que quizás ellos estaban viendo esta casa y la menospreciaban porque no era como la casa que había hecho, como el templo de Salomón. Eso está en Ageo, capítulo 2, versículo 1 al 4 y después el 7 y el 9 también. Pero hay que tener en cuenta que acá en Ageo, cuando habla esto, ya habían pasado 16 años más de que habían echado los cimientos. O sea que si alguno tenía 80, 90 años, acá quizás ya había llegado a los 100 años. Quizás no había muchos que habían visto la casa primera. Quizás acá en estos versículos de Esdras, en el capítulo 3, dice que había muchos. Quizás acá en Ageo no había tantos. Y en Ageo 2.3 le va a preguntar: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es como nada delante de vuestros ojos? O sea, quizás había un menosprecio o no valoraban lo que Dios le estaba dando en ese momento. Pero bueno, después hay algo grandioso que va a mostrar Dios ahí, porque ellos pensaban que ese nuevo templo era menor al anterior. Y Dios le va a decir, no, en Ageo 2.7, yo voy a llenar con mi gloria esta casa. Entonces uno podría pensar y decir, bueno, ahora esta casa, esta nueva casa, va a tener la misma gloria que el templo de Salomón, qué bueno, pero Dios va un poco más
y le dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. O sea, Dios iba a llevar a esta casa nueva que estaban construyendo a un estado de gloria mayor que el templo de Salomón. Entonces, acá, volviendo a la colocación de los cimientos, estas personas estaban viendo esto y quizás menospreciaban algo, lo estaban mirando humanamente, pero Dios lo iba a llevar a algo mucho mejor, ¿tá? Con su gloria. Y algunos dicen, bueno, pero en Ageo estas personas ya habían pasado bastante tiempo. Bueno, justamente por eso. Si ellos hubiesen entendido acá en Esdras 3 que esa obra era una obra de Dios y que Dios lleva su obra a un estado glorioso que ellos ni se imaginan, no hubiesen parado la obra 16 años. De hecho, acá Dios les va a decir esto, que su gloria va a estar en la casa y en 4 años la terminan. O sea, en estos 16 años que estuvieron parados pudieron haber hecho 4 templos o 2 templos de Salomón y estuvieron nada, haciendo sus propias casas. Cuando supieron que la gloria de Dios iba a estar, en 4 años la hacen. Y si esta gente acá, echando los cimientos, hubiese tenido esa visión de que la gloria de Dios iba a estar, la hubiesen terminado en muy poco tiempo. Entonces, bueno, acá tenemos estos, los que lloraban. También estaban otros que dice, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Recordemos que había ancianos que habían visto la casa primera, recordemos también que había jóvenes que no habían visto nada. Entonces, a no tener nada, tener eso para ellos era alegría, ¿no? Esa es la segunda reacción, y vemos acá esta emoción de alegría. Y bueno, acá vemos a ellos contemplando la obra de Dios y la pregunta para nosotros sería, ¿qué emoción nos despierta o qué reacción tenemos ante la obra de Dios? ¿Lloramos? Porque quizás contemplamos la obra de Dios con ojos humanos y decimos, bueno, esto no sirve, o realmente damos grandes gritos de alegría. Quizás se salva uno y ahí está la obra de Dios en los corazones y algunos ahí medio amargados, se salvó uno y yo quería que se salvaran 10. No, y después están los otros que se gozan porque un alma pasó de muerte a vida. ¿Cómo estamos reaccionando ante la obra de Dios? Versículo 13 dice, no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro. O sea, ahora ya el pueblo va a mirar a esta gente y uno están llorando, los otros están contentos, y no lo van a poder distinguir. Acordémonos que el pueblo también estaba aclamando con gran júbilo. Entonces el pueblo estaba viendo a personas que tenían que ser referentes para ellos. Y algunos lloraban, otros se alegraban y quedaban confusos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y dice que el ruido era tan fuerte que se oía hasta de lejos. Entonces, repasando. En primer lugar, vimos la reactivación, versículos 8 y 9. Tanto la obra de Dios como los que la hacían tenían que ser activados. Segundo lugar, la reconstrucción, versículos 10 y 11. Tanto la parte material como la parte espiritual tienen que estar presentes en la obra de Dios. Si no, no se puede reconstruir nada. Y en tercer lugar, la reacción, versículos 12 y 13. Había gente que lloraba ante la obra de Dios, pero hay otros que se alegraban por la obra de Dios. Y en estos 6 versículos que hemos dividido acá en 3 grupos, siempre encontramos una dualidad interesante, ¿no? O 2 conceptos o 2 partes. En la reactivación encontramos que 2 cosas tienen que ser activadas, la obra y los que hacen la obra. En la reconstrucción encontramos que hay 2 facetas, está la parte física, material, visible, pero también la parte invisible, la espiritual. Ambas deben estar unidas. Y en la reacción encontramos 2 sentimientos o 2 emociones contrarias. Por un lado están los que lloran y por otro lado los que se alegran. Entonces yo escribí acá esto y decía, esperemos que Dios nos ayude a comenzar la obra si no estamos haciendo nada, no le estamos sirviendo, o que nos ayude a seguir si ya la estamos haciendo, y que si estamos siendo constantes, que nos ayude a llegar al final y no abandonar nunca su obra, como esta gente que la abandonó por 16 años. La obra de Dios y los que la hacen no pueden estar o quedar inactivos. No puedo pretender hacer una obra que necesita ser activada estando inactivo. No, tenemos que estar activos en la obra de Dios.
También escribía, esperemos que Dios también nos ayude a poder entender qué parte quiere que hagamos en su obra. Algunos tendrán que encargarse más de la parte espiritual que otros, o viceversa. Nosotros acá estamos grabando, bueno, después hay una edición y demás, pero hay gente que está del otro lado y está orando por esto. Cada uno tiene su parte. Dios quiere utilizarnos de una o de otra manera. No es todo acción, no es todo oración, no es todo alabanza, sino que un sano equilibrio entre todas estas cosas. También escribía, esperemos que Dios también nos ayude a poder controlar nuestras reacciones ante la obra de Dios, para que puedan salir emociones o reacciones positivas que realmente muestren un interés genuino ante su obra y no tengamos que andar lamentando nada. Todo lo que hemos visto, se relaciona con la obra de Dios. Si la vemos inactiva, hay que activarla. Si está activa, ¿cómo estamos participando en esa obra? Tanto en la parte espiritual como en la parte no espiritual. Y si estamos contemplando la obra de Dios, mientras la hacemos, ¿qué nos trae? Tristeza, alegría, indiferencia. Que Dios nos permita cobrar una dimensión más profunda de su obra. Y también por último, la obra de Dios que estas personas tenían que hacer era el templo, ¿no? Recién iban por los cimientos, pero tenían que hacer el templo, y el templo para ellos era ir a la presencia de Dios, era un lugar donde ellos pedían perdón por sus pecados, y también donde ellos le agradecían, lo adoraban. Así que la obra de Dios era muy importante. Era una obra que iba a traer comunión. Y también es importante la obra de Dios en nuestra vida porque toda obra de Dios siempre necesita estar basada en la comunión con Él. El templo, como lo vemos acá, fue cambiando hasta el Nuevo Testamento, ¿no? Se construyó, se fue degradando, se destruyó, se lo volvió a construir y demás. Después en el Nuevo Testamento también va a ser destruido. Pero algo interesante que encontramos en el Nuevo Testamento, y con esto voy a ser breve, es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, después de haber contemplado todo lo que es lo del templo, llegamos al Nuevo Testamento y decimos, bueno, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y esto es algo totalmente increíble, ¿no? Que la Escritura ahora nos lleve nuestra propia vida ahora. Somos tan responsables como esta gente, porque tenemos a nuestro cuerpo, nuestra vida es templo del Espíritu Santo. O sea, Dios mismo está morando en nosotros y nosotros somos el templo. Entonces, que podamos examinar nuestra vida, porque quizás somos como este templo físico, ¿no? Recibimos a Cristo y estamos en la mayor gloria, después nos venimos decayendo y aparece por ahí algún Joás, algún Ezequías, algún Josías que nos repara un poco nuestra vida, nuestro cuerpo, en nuestro andar, pero después viene un Nabucodonosor, un enemigo, que nos deja ahí tirado, nos deja en la ruina. Después quizás aparece un Zorobabel que en nuestra vida nos levanta de vuelta con toda su gente, con la palabra de Dios y Dios activando, y volvemos a activar nuestro templo, y después volvemos a ser como esta gente que lo deja el diseño abandonado, y quizás después contemplamos la gloria de Dios y ahí empezamos a cuidar nuestro templo, ¿no? Y es interesante esa comparación. Y para terminar, hay un versículo en Apocalipsis que va a nombrar el cielo nuevo y la tierra nueva, y en ese estado eterno, glorioso, está la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, y dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso era el templo. O sea, Dios mismo en la eternidad, en esa eternidad gloriosa, futura, va a ser el templo. Él mismo va a ser el templo. Y nuestros cuerpos, que son el templo del Espíritu Santo, un día van a ser transformados. O sea, van a llevar nuestros templos, a un estado glorioso, eterno, para estar en ese estado glorioso y eterno donde no va a haber templo, porque el templo va a ser Él. Así que, después de contemplar todo esto, que podamos cobrar una dimensión, ¿no? de las cosas que son eternas. Si nosotros no contemplamos esa gloria futura que vamos a tener, vamos a ser también como este pueblo que no contempló esa gloria que iba a llenar esa casa y dejaron de hacer la obra. Entonces, que la gloria de Dios, su palabra, su espíritu, nos ayude continuamente
no solamente a hacer su obra, sino a estar en comunión, que es lo que después nos da pie para hacer la obra. Entonces, bueno, esto era lo que le quería compartir y bueno, Dios los bendiga grandemente a todos. Cantaré porque has derramado gracia sobre mí. Nada me ha faltado hasta aquí. Sobre mi lecho tengo paz, porque en ti estoy seguro y tu misericordia cantaré, porque has derramado gracia sobre mí, y en la sombra de tus alas moraré. Tu misericordia cantaré, porque has derramado gracia sobre mí. Nada me ha faltado hasta aquí. Sobre mi lecho tengo paz, porque en ti estoy seguro y tu misericordia cantaré, porque has derramado gracia sobre mí, y en la sombra de tus alas moraré. Cantaré, porque has derramado gracia sobre mí, y en la sombra de tus alas